China da ultimátum. Derribaremos avión de Pelosi si viaja a Taiwán. Desde China no descartan derribar el avión de la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, si decide visitar Taiwán, escoltada por cazas norteamericanos. Xi Jin, comentarista del diario estatal chino The Global Times, ha enfatizado este viernes a Washington que, si los aviones de combate estadounidenses escoltan el avión de Nancy Pelosi hacia Taiwán, será una invasión a China. El ejército de China tiene derecho a expulsar por la fuerza el avión de Pelosi y los aviones de combate estadounidenses, incluidos los disparos de advertencia y los movimientos tácticos de obstrucción. Si no son efectivos, dispárenlos, ha escrito Wu en Twitter. La advertencia llega después de que los medios estadounidenses hayan avisado que el Pentágono está preparado para enviar aviones de combate y buques de guerra para proteger a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos si visita Taiwán, en medio de la amenaza de China de emprender acciones militares, de Pelosi apostar por tal aventurismo en agosto. China ha alertado a Estados Unidos de que no cruce su línea roja con Taiwán, isla que el gigante asiático considera una parte integrante de su territorio, diciéndole que, de lo contrario, Washington se enfrentará a fuertes medidas de respuesta y deberá asumir todas las consecuencias, tal como indicó el miércoles el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian. El gobierno chino está enojado por los intentos de Pelosi, quien sería la primera presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos en visitar Taiwán desde el republicano Newt Gingrich en 1997. Taiwán es uno de los mayores motivos de fricción entre China y Estados Unidos, debido, sobre todo, a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán, y sería su mayor aliado militar, en caso de un eventual conflicto bélico con el gigante asiático. Que se preparen para la guerra. Publica el ejército chino. El comentario se produce tras reportes de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planea viajar en agosto a la isla, que Pekín considera como parte de su territorio. Que se preparen para la guerra. Compartió este viernes en la red social Weibo el 80 Grupo del Ejército Popular de Liberación Chino en medio de la escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán. La breve nota se convirtió en viral en la red social, logrando en 12 horas más de 300.000 me gusta y recibiendo más de 19.000 comentarios. Soldados del Ejército Popular de Liberación Chino, luchando. Os apoyamos, chicos, escribieron algunos usuarios, mientras otros expresaron su deseo de que se produzca pronto la reunificación de los dos lados del estrecho de Taiwán, informa Global Times. Mientras, algunos veteranos incluso declararon que siempre están dispuestos a volver a servir cuando su país los necesite. Más tarde, el 80 Grupo del Ejército publicó un comentario, que alcanzó 8.000 me gusta, en el que subrayó que hay que tener en cuenta la responsabilidad fundamental de prepararse para la guerra y emprender el viaje de un ejército fuerte. Previamente, el presidente chino, Xi Jinping, declaró que solo aquellos que son capaces de luchar pueden detener las batallas, y que solo los que están preparados para la guerra no tienen que recurrir a ella. En vísperas del 95 aniversario de la fundación del ejército chino, que se celebrará el 1 de agosto, el líder del gigante asiático subrayó la necesidad de seguir aplicando la estrategia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante la formación de personal competente en la nueva era.
Las declaraciones de las autoridades y de los militares chinos se producen en medio de las tensiones en torno de Taiwán, que se agudizaron luego de que The Financial Times reportara la semana pasada que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planea viajar en agosto a la isla, que China considera como parte de su territorio. La demócrata inicia este viernes una gira por Asia, durante la cual visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur, aunque no se sabe si hará una parada en Taiwán. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y el gigante asiático ha afirmado en repetidas ocasiones que el país norteamericano no debe mantener contactos oficiales con Taipei ni suministrarle armas, advirtiendo que los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados. Por su parte, Taiwán realizó esta semana simulacros masivos de ataque aéreo tras las reiteradas advertencias de Pekín de represalias por la visita de Pelosi. Al mismo tiempo, las autoridades de la isla iniciaron la segunda fase del ejercicio militar anual Ankuan con fuego real para poner a prueba la preparación de sus fuerzas en materia de defensa aérea, preservación de la capacidad de combate y capacidad de contraataque para repeler un hipotético ataque de la China continental. Alerta China cala hondo en Estados Unidos. Pelosi viaja a Taiwán. Nadie sabe. Ante el aumento de las advertencias de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reflexiona si emprender su polémico viaje a Taiwán o no. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha encabezado este viernes una delegación oficial que se dirige a Asia, aunque todavía no se sabe si el periplo incluirá una parada en Taiwán, ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC News. Conforme al medio, la delegación visitará los aliados asiáticos de Estados Unidos: Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur. Pelosi, agrega la fuente, ha invitado a legisladores de alto rango a acompañarla, incluido el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, y el presidente del Comité de Asuntos de Veteranos, Mark Takano, quien visitó Taiwán en una ocasión el año pasado. Antes de iniciar la gira, una posible visita de la delegación estadounidense a Taiwán provocó un airado rechazo del gobierno de China, que ha advertido a Estados Unidos con medidas enérgicas si Pelosi no desiste en su cometido, pues el gigante asiático considera a Taiwán como parte integrante de su territorio. El presidente de China, Xi Jinping, durante una conversación telefónica mantenida el jueves con su homólogo estadounidense, Joe Biden, le advirtió que los que juegan con fuego morirán en él, y volvió a recordarle que China se opone firmemente a la interferencia de las fuerzas externas en lo referente al estatus de Taiwán. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que Pelosi es la llamada a tomar sus propias decisiones, con las que no tiene nada que ver Biden. En paralelo a dicho viaje, las Fuerzas Armadas chinas han iniciado un ejercicio naval en el mar de China Meridional, frente a la costa de la provincia de Guangdong, que culminará el 30 de julio. Taiwán es uno de los mayores motivos de fricción entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán, y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China.
China, sobre la posible visita de Pelosi a Taiwán. Si Estados Unidos desafía nuestra línea roja, se enfrentará a contramedidas decididas. El vocero de la Cancillería china añadió que Washington deberá asumir todas las consecuencias si se produce el viaje. China se opone a la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán y advierte de que Washington se enfrentará a contramedidas decididas en caso de que viaje, afirmó este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian. Al ser preguntado durante una conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el diálogo de alto nivel entre Pekín y Washington acabe tras la visita de Pelosi, el vocero declaró que la parte china ha dejado claro en repetidas ocasiones su seria preocupación por el posible viaje y su firme oposición al respecto. Si la parte estadounidense desafía la línea roja de China, se enfrentará a contramedidas decididas. Estados Unidos tiene que asumir todas las consecuencias, dijo. Además, señaló que personas con perspicacia tanto dentro como fuera de Estados Unidos han visto un peligro real y hablado sobre ello en el contexto del viaje de Pelosi. Esperamos que la parte estadounidense vea lo que ven y escuche su voz de la razón, destacó. El 28 de julio, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, proclamó que la cuestión de Taiwán era un asunto puramente interno de China y no permitía ninguna interferencia externa, y que el Ejército Popular de Liberación de China defenderá firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. También declaró la represión de las actividades separatistas en Taiwán y la unificación de China como una misión sagrada del Ejército Popular de Liberación de China. Además, hablando sobre las relaciones entre la OTAN y China, Wu expresó que la era de la intimidación en China se ha ido para siempre. China salvaguardará firmemente sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo, y no permitirá que fuerzas externas arruinen la región de Asia y el Pacífico, añadió. Expertos militares chinos evaluaron anteriormente cuál podría ser la respuesta del país ante la anunciada visita. El especialista naval Li Jie mencionó a South China Morning Post que el plan de Pelosi de visitar Taiwán está aumentando el riesgo de un conflicto militar entre los ejércitos estadounidense y chino.